Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar en este momento estudiando un poco acerca de la luz de la Hanukkah, cómo nosotros reencendemos esta luz en nuestro corazón, preparándonos para la gran fiesta que tenemos dentro de poco. Esa fiesta que indica que el Señor nos ha puesto como luz y que en medio de tanta oscuridad que existe en el mundo, la luz de Jesús siempre resplandece. Como ustedes saben, Hanukkah quiere decir dedicación y otros han dicho rededicación por el hecho de que el templo ya había sido dedicado y el segundo templo es ahora rededicado al Señor, es decir, doblemente dedicado, cuando cayó en manos extrañas. Y no vamos a empezar con una lectura acerca de Hanukkah, sino que vamos a empezar con la dedicación, con lo que empieza eh, este acto, recordando cómo Salomón dedicó este templo al Señor, que después fue profanado y entonces fue rescatado y rededicado. Podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 8, del 22 al 43. Y miren qué cosa más fabulosa, cómo Salomón dedicó por primera vez el templo. Y Moisés en su época dedicó el Mishkan en el desierto. Pero este se convertía en aquel lugar permanente en donde Jesús, la luz de Dios, iba a morar. El verbo encarnado existía con el Padre y en el Padre, y el Padre se manifiesta con gran poder y gloria, Yahvé de los ejércitos, dedicando Salomón el templo y él aceptando la ofrenda de dedicación. Comenzamos en el versículo 22 del libro primero de los Reyes, eh, capítulo 8. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos al cielo y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto, ni en los cielos, ni abajo sobre la tierra. Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos y a los que andan en tu presencia con todo su corazón. Que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste para que tu boca lo presente y por tu mano le has cumplido este día. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David de pie, mi padre, ante la promesa que le hiciste, diciendo, nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que nuestros hijos guarden sus caminos, andando en mi presencia, como has andado tú delante de mí. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra. Si los cielos y los cielos y los cielos y la tierra no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición, ya ve, Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que dijiste, es el lugar en que estará mi nombre. Escucha la oración de tu servidor, que tu servidor te dirige desde este lugar. Oye pues la plegaria de su siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una, una imprecación sobre él, haciéndole jurar delante de tu altar en esta casa, escucha tú de los cielos y obra. Juzga a tus siervos declarando culpable al malo para hacer recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo para darle según su justicia. Bueno, hermanos, llegamos hasta allí y como ven, estamos viendo cómo un corazón
lleno de sabiduría y de amor por Dios como Salomón dedica este templo. Y hay unos puntos importantes ahí que podemos tomar. Se está dedicando para que Dios habite ahí. Y les recuerda que ni los cielos ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero que Él ha tomado ese lugar para hacerlo su morada. Y miren que nosotros, que somos el pueblo de Dios, Dios nos ha hecho su morada y su morada permanente. Así que nosotros también, como el templo, podemos ser rededicados. Si en alguna medida hemos profanado el nombre del Señor, como lo hemos hecho, todos, este es el tiempo para volver a Él y rededicar nuestra vida al Señor. Si nos vamos a la historia, pues esto, como yo les decía, ha sido una evolución desde el Mishkan hasta el templo de Salomón. Y el Mishkan y el templo de Salomón guardan la misma característica, que la gloria del Señor no podía contenerse dentro del lugar, tal como se lo dijo Salomón en la cita que acabamos de leer del capítulo 8. Y Moisés tuvo que salir, dice Éxodo 40, 34, 35, del tabernáculo porque estaba tan lleno de la gloria de Dios que solo Dios ocupaba ese lugar. Y con eso lo que hacía Dios era aprobar ese lugar para morar en medio de su pueblo. Luego en el libro Primero de Reyes, pero en sus versículos del 9 al 11, encontramos el mismo hecho. Y se los quiero leer también porque es poquito lo que dice. Y em, dice, al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Yahvé y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces Salomón dijo, Yahvé quiere habitar en esta densa nube. He querido dirigirte enamorada, un lugar donde habites para siempre. En ningún caso ellos pudieron estar de pie delante del Señor, porque su gloria vino a visitarla. Y así también la gloria del Señor viene a visitarnos en este día. Y en Hanukkah nos recuerda que Él mora dentro de nosotros y que nuestra función es ser luz, porque la luz es la única que prevalece en medio de la oscuridad en que vivimos, en medio de la cual nos encontramos. ¿Cuál es el contexto histórico así rápidamente de esta fiesta? Pues si recuerdan, desde el año 586 a.C., Israel fue por su desobediencia castigado de forma que fue expulsado de su propia tierra, tal como lo anunciaba la misma Torá. Pero también la Torá daba un mensaje de esperanza en medio de ese caos. Y el mensaje de esperanza era que en medio de sus opresores, Dios iba a sacarlos de la opresión y llevarlos a la tierra que fluye el leche y miel. Y es así como de Babilonia, la Persia conquista todo el mundo conocido en ese entonces, eh, y a los que estaban cautivos del Señor allá en Babilonia, pues pasan mandamiento de los persas. Y ya de Persia sale Darío y Darío da el, el, el edicto para que Israel vuelva a su tierra. Y allí ya en la tierra, después de 70 años de cautiverio, aparece una nueva potencia mundial que le arrebata todo el poderío a Persia. Y ese poderío viene a cargo de Alejandro Magno, que conquista todo el mundo conocido en el año aproximado de 300 años antes de Cristo. El objetivo de Carlos Magno o de Alejandro, perdón, de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno también se llama, perdón que me equivoqué ahí, era que ellos se creían tan buenos en todo, y realmente Dios les había dado una sabiduría impresionante que entonces viene Alejandro Magno
y trata de que venga y cuando, eh, cuando conquista Israel y toda la tierra, le da el mandato a todos de que dejen tranquilo a los pueblos. Solo que era tan grande y tan grande su inteligencia, ustedes saben la sabiduría griega, entonces que la pasen a todos y que una de parte de la sabiduría era su amor a muchos dioses, a Zeus, por ejemplo. Y es entonces cuando Alejandro el Grande trata de que todos se helenicen o se hagan a la religión de Grecia. Y no importando de qué religión fuera, fueron conquistando a la gente, no por, sí por fuerza, ¿verdad? Para llegar al poderío, pero allí dentro era haciéndolos que ellos asimilaran toda la cultura griega. Por eso pasamos al siguiente paso, que es el invasión y asimilación. Invaden y la tierra que invaden tienen que asimilar sus costumbres. En Israel, las prohibiciones principales fueron para poder hacer la asimilación completa de los israelitas hacia la cultura griega. Hicieron algunas prohibiciones principales. No estudio de la Torá, no Shabbat, no circuncidarse, no guardar los principios del mes y la fiesta. Entonces prácticamente estaban quitando toda la identidad judía, toda la identidad hebrea de la cultura de Israel. Entonces es cuando eh, viene el celo divino por medio de los asmoneos, especialmente de la familia Macabea, y ya no aguantan más porque ven cómo el templo, que era tan sagrado, que había sido reconstruido por Esdras y Nehemías en el año aproximadamente 400 y algo, 100 años antes de que ellos invadieran. Entonces, ellos se llenan de celo divino como Pinjas, si nos acordamos, y arman un grupito que al final fue grande, pero no tan grande como el imperio griego, que estaba dominado por la región de Asiria en ese momento por Antíoco Epifanes. Y entonces es cuando ellos se llenan de celo divino y cuando ven que están eh, sacrificando un cerdo en el templo, se levantan y luchan por un tiempo y el Señor está con ellos y el celo divino se convierte en victoria divina. Y la victoria y la limpieza del templo comienza. Y es allí cuando se celebra Hanukkah. ¿Qué celebra Hanukkah? Pues que vencieron al enemigo que profanaba el templo y empiezan a limpiar la casa, a limpiar cada uno de los utensilios. De hecho, dicen que hasta árboles tenían adentro. Esos árboles eran los de acera donde sacrificaban para esos ídolos. Y allí ellos toman todos los muebles de interiores también y se dieron cuenta que no había aceite, que el aceite solo duraba para un día, no importa, ellos lo encendieron, el aceite para prepararse debía de tardar al menos 8 días y dijeron, bueno, que arde un día y nos vamos a esperar, pero hubo un milagro y el milagro fue que el aceite duró para los 8 días mientras podían ellos preparar el, ese líquido hecho por Dios, diseñado por Dios para que el candelabro ardiera y todo el lugar santo fuera iluminado. El lugar santo que implicaba que la palabra volvía a ser iluminada y que la oración, el incienso volvía a subir delante de la nariz de nuestro Dios. Entonces, eso celebramos. Qué fiesta más increíble y buena, ¿verdad? Que podamos recordar, aunque no es una de las 7 fiestas principales, porque sucedieron después de la Torá, casi llegando a la era mesiánica, en el 163 antes de Cristo, se celebra que el templo fue tomado nuevamente, de que hubo celo divino y de que ellos no se dejaron ganar
por el mundo de aquel entonces. Aunque podía sonar bueno, los griegos eran inteligentes, eran los que gobernaban el mundo en ese momento, pero pudo más el amor y el celo hacia el Dios de ellos, hacia el Dios Yahvé, hacia el Rey de los ejércitos. Entonces, después más adelante vemos cómo esta tradición se volvió una fiesta, porque los mismos macabeos cuando conquistaron nuevamente el templo dijeron, de aquí en adelante esta fiesta se tiene que celebrar. Y entonces nos encontramos con nuestro Mesías, nos encontramos con el Mesías verdadero, que en Juan 10, 22 al 30, nos narra cómo él en la fiesta de las luces baja. Y vamos a ver qué es lo que le dicen a los, como siempre, a algunos de los escuelas de Gilel, de los fariseos, perdón, de Shammai, de los fariseos que se le oponían. Le hicieron varias preguntas. Y en eso vamos a tener un poco aquí de cuidado y de estudio. En el día 22, que es donde empieza prácticamente la referencia a esta fiesta, pues nos encontramos con que eh, Jesús mismo viene y les habla acerca de esta fiesta y los temas de conversación que tuvo con los fariseos es esto. Dice, se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación o la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, yo os lo he dicho, pero no me creáis. No me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nada puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces, como vemos, Jesús está en esta fiesta, por lo cual podemos decir que es una fiesta importante para Dios, porque Dios mismo estaba en esta celebración. Y la pregunta de los judíos religiosos era, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mashiach? ¿Eres tú el del aceite? Porque Mashiach quiere decir ungido y es ungido de aceite. Y entonces él le dice, vean mis obras, son las obras del Padre las que yo hago yo. Es decir, yo alumbro con mi propia luz, con la luz del Padre, no con otra luz de ustedes o del mundo, de mí mismo, sino que las obras de mi Padre, la luz de mi Padre, esas son las que yo hago. Y de ahí les habla de cómo las ovejas oyen la voz del pastor. Las verdaderas ovejas identifican al verdadero pastor. Entonces, hermanos, vemos que la luz verdadera muestra obras. Si nosotros no estamos mostrando obras y vemos que estamos de vez en cuando como actuando un poco en la carne, eso quiere decir que debemos rededicarnos. Tanto todas las ocupaciones de la vida, así como los problemas y las vicisitudes nos alejan del Señor. Y este es un tiempo de rededicarnos, así como Jesús habló acerca de que Él hace las obras de la luz, nosotros también debemos de volver a hacer luz en este mundo que tanto necesita, no a nosotros. Nosotros no somos el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo, pero sí soy seguidora del Mashiach, del ungido. Entonces mis obras deben de dar luz. ¿Y cómo hago eso? Pues oyendo la voz del Señor, porque las verdaderas ovejas identifican al verdadero pastor. Y eso va a hacer que nuestra luz no solo se ponga debajo del Talmud, como dijo él más adelante, sino que se ponga arriba para que vean nuestras obras y cuando vean nuestras obras glorifiquen al Padre. Eso es exactamente lo que él dijo. Entonces, nos podemos ir a Macabeos, a la primera epístola, en Mateo 4, 14, 35. 14, 31, perdón.
Y dice de la siguiente forma, vámonos a Macabeos. Están tuve que agarrar una Biblia que tenga estos apócrifos, que la verdad hablan mucho del Señor, no sé por qué lo dejaron en los apócrifos, pero bueno, la cosa es que gracias a Dios podemos tener acceso a él. Y aquí dice, mire, cómo ellos tomaron nuevamente el templo. Y dice en el 14:31, déjenme ver porque aquí me cuesta leer, dice, y entraron en combate, salieron derrotados los gentiles y huyeron hacia la llanura. Los rezagados, dice, los rezagados salieron, cayeron todos al filo de espada. Pero vamos al versículo 36. Quiero que vean esto. Dice, Judas y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Nuestros enemigos, hermanos, también están vencidos, no por nuestras obras de la carne ni por nuestras armas carnales, sino por las armas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros también combatimos al enemigo peor que tenemos, que es nosotros mismos, y nos consagramos al Señor, es una decisión personal, y entonces vamos a combatir al enemigo. Y miren lo que hicieron después. Dice, Judas dio la orden de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego, dice, eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley. ¿Qué hizo? Nombrar sacerdotes íntegros y celosos de la ley. Entonces nosotros, como sacerdotes que nos ha llamado el Señor, debemos de buscar la integridad después de combatir a nuestro propio enemigo, que es la carne. Y después dice, Judas dio orden a ellos, dice, que purificaran el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Habían puesto piedras y habían puesto madera dentro del templo y ellos tuvieron que sacar todos esos ídolos del templo. ¿Cuáles son sus ídolos, hermano? ¿Cuáles son los míos? Es tiempo de sacar los ídolos de este templo en donde mora Jesús, en donde mora el Mashiach, en donde mora aquel que fue ungido con aceite. Y de allí lo que hicieron es derribar el altar pagano. Miren lo que dice más adelante. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Es en el cual habían sacrificado cerdos a Zeus. Con buen parecer acordaron demolerlo para evitarse su propio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte de la casa, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellos. Reconstruyeron el altar, más adelante dice, repararon el lugar santo y el interior de la casa y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas y el candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. Reconstruyeron el altar, reconstruyeron todos los muebles y rededicaron el templo. Todos los muebles, imagínense, el altar, la adoración, los sacrificios, la luz, la palabra, todo fue dedicado nuevamente, reconstruido. Hermanos, esta fiesta nos habla de reconstruir aquello que el diablo ha querido destruir en nosotros. Que la luz de Jesús pueda brillar en este tiempo, no en este tiempo en que quizás está lleno de luz por otros motivos, sino por el motivo del Señor. Eh, y eh, quiero terminar con esta frase para meditar. La festividad de Hanukkah es a menudo mal entendida. La gente imagina una gran batalla de poder militar para libertad política. Ninguna de las anteriores es verdad. Hanukkah, en cambio, nos muestra que podemos alcanzar milagros cuando verdaderamente nos dedicamos a Dios.
De hecho, Israel sigue siendo luz del mundo, miren, y el pueblo escogido, y el pueblo escogido y protegido por Dios sigue estando en donde debía estar, mientras que la gloria de Grecia no existe más. En Hanukkah comprendemos la habilidad que pequeños puntos de luz tienen para disipar la oscuridad. Que el Señor nos ayude a disipar la oscuridad que tenemos cerca. El Señor le bendiga. Amén.